Los apodos, dedicado a los vecinos de Requejo de Sanabria, escrito por Pedro Cerviño Saavedra en los años 80. Érase una vez un viajero que le gustaba, cuando llegaba a un pueblo, conocer los apodos que en el mismo había, y que por lo regular se conocían y se llamaban los habitantes del lugar. Y aquí empieza la historia de su llegada a un bonito pueblo al cual no nombró. Vengo de Galicia y empiezo a bajar la portilla del Padornelo. Al hacer un recodo me encuentro el Ventorro. Paro para pedirle agua y me atiende el cadete, el cual me presenta a su mujer y su cuñada, que son dos excelentes zamoranas, las cuales están hablando con el viduera, y como le manifiesto mi deseo, él se ofrece a acompañarme y así llegamos a Cubelino. Nos encontramos al quinto y nos cuenta sus andanzas por Melilla y sus peleas con los rifeños. Como nos damos cuenta de que exagera la cosa, le dejamos con sus tareas y llegamos a la pateira. Aquí vemos que el Barregas y el Mamunsela le están ayudando al Canquete a buscar un pachaco y un gorrión que se les ha metido entre los linos del meiso. Íbamos a ayudarle, pero vemos que viene el Vicentín con su botiquín hacia el apartadeiro. Al preguntarle qué pasaba, nos dice que va a curar a Saraute las heridas que le hizo el Luchana con un atizafuegos del Ferreiro, porque le quitó unas sisas que estaba asando en la fragua del Castañeto. Como nos pareció que la cosa no tenía importancia, seguimos andando y nos encontramos al fraile, que está comiendo un guisao preparado con una cabra muy canija. Nos lo da a probar y unos gallinos vienen a picotear en las migas, pero viene una perrita con el rabo ardío y los espanta. Miramos hacia el cabo. Allí vemos al Juaniculoso arreglando el tejado de la Rubina, el cual estropearon los rapaces del Angelote por echarle piedras a unos cachorros de la Catalinicha. Nos despedimos del fraile dándole las gracias por el guisao y vamos a San Roque. Nada más llegar oímos la solga que con su pío pío formaban unos pollos porque el melais les estaba pegando en sus cabeciñas con un trozo de madeira. También la Marusiña decía que ojalá cayera una bomba y no dejara ni uno. Nuestro guía nos hace ver cómo la Fidela le está preparando al ciego un cenón a base de turruchones. Y como el diablo las arma, la Juanica y la Saavedra quieren que Farrín y Penedo le den un lingote de plata a Meneses, que éstas decían que habían encontrado, pero la Espelaño, tocando una ranguilla, decía que quien lo había encontrado y lo tenía bien guardado era la Panzorrita. Seguimos andando. Al vernos, el Paquito se abutona la chaqueta. También vemos como el Andresín le da al Curica una sardina muy gorda. El Samonico nos ofrece vino con miel porque dice que da muchas calores. Tomamos un poco y seguimos hacia la fuente. Lo primero que vemos es al Cambriles y al Calderero, que moviendo sus morritos y sus paperas le están dando fin a una suculenta merendiña. Al que yo estoy mirando se le pone una cara muy chistosa cuando raña un hueso y más adelante vemos a Roque, que con un trabuco en la mano va a ver si caza un tordo que se le escapó al Martineja. La Quilinorra, que va estrenando unas botas, le dice al Tomasito que el Amaricho le quitó unas bogas que tenía para la cena. Y nos vamos a Carreira. Allí vemos al Seijas y al Zurdo que, sentados a la sombra, contemplan como una rapaza muy pequeña, después de comerse 3 juntas y lambidas perotas que le dio el Camilo, se quedó la mar de serena. Estamos observando cómo el Baldomero y el Camilín están voto va, voto viene, si se comen una pernanca de cordero cuando viene el Albirote y nos ofrece un hermoso farinato. Se lo aceptamos y nos vamos al albergue. Allí vemos al nieto de la Riza, que está rojito de vergüenza porque le llamó a un vecino mambís, y este, después de acordarse de toda su familia, le decía que eso era llamarle hereje.
Como nuestro guía lo conocía muy bien, no hacemos caso y seguimos hacia el pontón. Allí vemos al Barroso que, con barro y piedra, está tapando el balcón. A nuestra izquierda, un poco más lejos, oímos cómo la Quisquín le regaña a un chico por hacer pompitas con las narices. Al cruzar este pontón nos encontramos en la cuesta. A nuestra izquierda vemos al Mamarrúas y al Rubín sentados a la puerta del cuartel. También vemos al Kaiser merendando un hermoso chorizo y al Nano jugando con un saltón. El Juan Antonio solo nos dice que va a comprar tabaco a casa de Jesusiño, y el Barbiques está mirando las judías que le dio un señor para que su hijo aprendiera las 4 reglas, escribir y deletrear. Solo le saludamos y ya estamos en la plaza. Al vernos, el Serapio, que tiene el talento jorobado, nos invita a pericos y melones, pero se llevó un disgusto porque se lo habían comido los ratos, y más cuando se enteró que al sacristán, que es el que más pericas tiene, no le habían comido ninguna. Se estaba disculpando cuando sentimos un murmullo como de 1000 hombres, pero que solo eran 3, los cuales iban a casa de Maguito a jugarse una caña a la sota de bastos. Aunque el Sanelas y el Danielico pensaban ganar, le ganó el Burgo, que era Mastuno, y sin darnos cuenta nos habíamos metido en el barrio bajo. Allí vemos cómo el cartero le entrega a las angélicas una caja llena de agujeros. La abren delante de nosotros y era una caja que tenía dentro una hermosa caliandra. Más abajo vemos un currillo de rapaces que con sus pililas al aire están escarba que te escarba, a ver si encuentran una pilonga que habían escondido la carricha. El Fujina le decía al moro que él estaba mejor en España que en África. Íbamos a hablar con ellos, pero nos entretenemos con el gringo, que viene de medir las fincas de los pedralbeses, y el buen hombre nos explicó lo que era aquella vara larga llamada pie y la relación que tenía con el metro. Mientras nos explicaba esto, para la Emilia, diciendo que la Mariquiña y el Maceo están riñendo con el Pepico porque le faltan unas guinchas. El Colasico, que estaba junto a ellos, no decía nada. Sentimos unas voces como de un loco y resultó ser el Alipende, que según la Juanicha está matando baluartes. La Coloma decía que no le había dejado dormir y el Chaviscas no había oído nada. La segunda está dándole de comer a un conejo y a una liebre. Al salir hacia la carretera vemos un gato que casi no tenía pelo. Leitón nos dice que el pobre animal había caído en manos del pelagatos. Saludamos al Valentín, que está sacudiendo una zapatilla, y nos dice adiós el practicante, que va a ver a un enfermo. Esperamos que pase Bernardino con su carro cargado hasta los topes y nos dirigimos hacia la Malonga. Allí el cura y el prin están mirando lo sereno que se quedó Chaconeta después de haber bañado a Simón en las pilas que hay junto a la casa de Engracia, en la cual suena una corneta. Más abajo vemos a don Luis, que acompañado por gentes del barrio, entre los que se veía a la Gurrumina y al Carajillas, andaban por entre las casas con una santa, implorando la lluvia para que le naciera lo que habían sembrado seruendo. Casi al pie, el Paulico estaba preparando unas toradas de castaño para serrarlas. En esta labor le ayudaba el Fujinica. Seguimos hacia el Ferradal y nos encontramos al capador con su sombrerillo, pero algo tristón porque le ha dicho que era mejor que se dedicara a caparranas. También vemos al Faustino, que con las manos llenas de burrala quería pillar un jilguero que se había metido entre el romero. Al vernos llegar, la pataqueira se puso muy contenta porque creyó que íbamos a comprarle patacas. Pero al ver que no era esa nuestra idea, se las vendió al mellizo. La Sabelina, que estaba sentada en la escalera del Sidrín, se ofreció a enseñarnos un telar en el que Perico el Moñó estaba haciendo una tela de estopas para Fernanda. Vemos al Teodorico, que con un pincho en la mano reniega contra la candaja, porque Félix le ha dicho que le había bañado un gato que tenía. Y mientras Hermenegildo decía que según la hija de Baltasar, esa que se chupa el deo había quedado bien bañadicho,
El tío Trapés decía que él no había visto nada. El Zambolo le decía a la Changandinga que le parecía que en su cuadra se le había metido una cabra de él, pero éste le dijo que en su cuadra no había cabra ni cabrela ajena y que él no era custodio de lo de nadie. Llega el molinero con un saco de harina para la pilichas y se lo ayudan a descargar la Donita y la Ferreira. Nos encontramos al síndico, el cual se ofrece para lo que queramos del pueblo, pero antes nos hizo ver que nos habíamos dejado atrás unos cotos en los que paseaba un rucio, y por entre unas silveiras que había en el medio jugueteaba un perdigón con la cabeza pelada. Vamos a tomar un vaso de despedida y por el camino nos encontramos a la Consón, que mira al Corvito y le llama Chivato porque le dijo al Mariolo que era ella la que le había quitado un cucurucho de moras. También vemos al Peronía, que viene de casa de la Rapina, con una boulla caliente en la mano. El Borches viene de buscar una cabrita que le había pedido la Son. El Tontolasquila tiene un pájaro en la mano y decía que era un cuquelo. La Careisa decía riéndose que vaya agudeza, por lo del cojo quería pegarle un callatazo. La Maragata nos invita a pasar un ratejo en su casa y la monja Pousa con un manojo que lleva en la mano para darnos la bienvenida. La Pilichas viene con un carnero lleno de zalambas. Y aquí terminamos la visita a este maravilloso pueblo sanabrés, del cual nos despedimos con la idea de volver y estar más tiempo para estudiar sus costumbres y forma de vida. Nota: si algún nombre coincide con alguna persona determinada, que no se dé por aludida, que solo es imaginación del autor. Escrito por Pedro Cerviño Saavedra en los años 80. Recuperado por María José Álvarez Barrio de entre los papeles que siempre guardó Totó.